Elena, simplemente para los que sea la primera vez que entráis a algún evento de Valley, pues presentaros de Valley, que nacimos como escuela de formación, siempre vinculado a temáticas digitales, en principio en un modelo presencial, ahora en un modelo híbrido que permite pues ya no solamente abordar el tema de la formación en estos momentos tan extraños de contexto, en donde tan pronto estamos confinados, tan pronto no, sino también en momentos que viene para quedarse. Es un formato que viene para quedarse porque en cualquier momento pues pretendemos provocar la conveniencia del alumno, ¿no? Que decida si quiere asistir presencialmente a casa, a la clase o hacerla desde casa, ¿no? Como os decía, empezamos como escuela de formación, pero somos un ecosistema donde también tenemos un headhunter especializado en posiciones digitales y, por tanto, nuestros cursos siempre orientamos a la empleabilidad. Y tenemos también un espacio de coworking y un espacio de innovación que se llama The Place. Por lo tanto, os invitamos a que vengáis a visitar nuestra sede y que nuestros compañeros os la puedan enseñar para que disfrutéis pues de todas las nuevas tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain, etcétera, que vamos explorando a través de itinerarios tecnológicos en este espacio, ¿no? Bueno, cuando hablamos precisamente de estas tecnologías y muy vinculadas a todas ellas está el uso de los datos, ¿no? Y por eso para nosotros es una temática clave, además para la empleabilidad y los perfiles nuevos que se están demandando en el mercado, como los data scientists, los chief data officers, bueno, pues distintos perfiles muy vinculados al uso de los datos y a la toma de decisiones en los negocios vinculados a este data, ¿no? Bueno, pues David Rey, que tenemos hoy el placer de tener aquí con nosotros, es el director de nuestro programa, de nuestro máster en Data Science. Si alguien quiere más información sobre este máster o sobre los diplomas, porque se pueden hacer por diplomas sueltos, que lo componen, pues encantadísimos de atenderos. Elena os va a compartir en el chat pues el enlace directo a nuestra página web donde viene todo el detalle del programa y encantadísimos tanto David, Elena, yo o nuestros compañeros de admisiones en resolveros cualquier duda que os pueda surgir sobre, insisto, los diplomas que componen el máster o el máster completo, ¿no? Que además vamos a empezar ahora una nueva edición. Bueno, pues sin más, dar paso a David. David es Chief Data Officer de Idealista, que yo creo que todos conocéis, y a veces nos sorprende, ¿no? Las cosas tan interesantes, que a lo mejor lo conocéis como portal inmobiliario, pero se ha convertido en un player importantísimo en el mundo digital y sin duda David ha contribuido a ello. Así que os dejo pues para esta mini charla, este shot, ¿no? Este chupito de conocimiento que os va a dar ahora David durante unos 15-20 minutitos y también dejaros la posibilidad de que participéis a través del chat para preguntarle al final de la sesión. ¿De acuerdo? Así que adelante, David. Un placer. Muchas Os, gracias. os invito a que pongáis las cámaras, perdón, lo que podáis, porque la verdad es que David es el ponente, seguramente no se atreve a decíroslo, pero para los que somos ponentes de distintas charlas, se agradece un montón, porque es mucho más interactivo. Muchísimas gracias. Muchas David. gracias. Sí, la verdad es que bienvenidos a todos. Y es verdad que este formato es un pelín frío y con las cámaras se calienta algo más, ¿no? Que nunca sabes si estás hablando con alguien, con el ordenador y demás. Y un poco lo que os quiero contar hoy es de qué va esto de la ciencia de datos, pero quiero contároslo desde un punto de vista de cómo está impactando en nuestra vida, en nuestras empresas, en lo que estamos viendo día a día. Y yo creo que además este año, con el problema de la pandemia, ha hecho que se aceleraran muchos procesos de digitalización, datificación de las empresas. Entonces, como ya me he presentado, bueno, yo soy David, soy CDO en Idealista, llevo trabajando allí unos 3 años y medio, aunque llevo mucho tiempo trabajando en el mundo de los datos, ¿vale? Y ahora estoy compatibilizando esta posición en Idealista, dirigiendo el máster en The Valley, que bueno, empezamos ahora dentro de nada la segunda promoción. Y bueno, para que entendáis un poco de qué va esta revolución, quiero poner un vídeo, no lo voy a poner entero, pero quiero que veáis este vídeo. On Earth, the simple rules of natural selection and competition led to the evolution of increasingly intelligent life forms. Today, we ask if comparably simple rules and multi-agent competition can also lead to intelligent behavior in a new virtual world. These agents are playing hide and seek. These agents have just begun learning, but they've already learned to chase and run away. This is a hard world for a hider who has only learned to flee. However, after training in millions of rounds of hide and seek, the hiders find a solution. The hiders learn to use rudimentary tools to their advantage.
By grabbing and locking these blocks, they can create their own shelter. The Seekers are locked in place for a brief period at the start of the game, giving hiders a chance to prepare. Even so, the hiders must learn to collaborate, accomplishing tasks that would be impossible for any single individual. The hiders are not the only ones who can learn to use tools. After many generations of failing to break into the shelter, the Seekers learn to jump over obstacles using ramps. However, after many millions of rounds of having their shelter breached, the hiders learn to take away the primary tool the Seekers have at their disposal. Note that we did not explicitly incentivize any of these behaviors. As each team learns a new skill, it implicitly changes the challenges the other team faces, creating a new pressure to adapt. We've also put these agents into a more open-ended environment, randomizing the objects, team sizes, and walls. In this world, they learn to construct their own shelter from scratch, requiring that they arrange multiple objects into precise structures. Bueno, ya no cuento más rollo, pero bueno, como veis aquí, esto que parece tan raro, parece un videojuego, esto son dos agentes, o sea, son unos muñecos que no saben absolutamente nada y que han aprendido a jugar al escondite y han aprendido trucos sin que nadie les enseñe, a través de utilizar los ordenadores y el aprendizaje automático en la inteligencia artificial. Así, este tipo de cuestiones se está aplicando ahora mismo en la industria. O sea, ahora mismo se están desarrollando modelos que son capaces de imitar lo que hace un humano y además puede llegar a ampliar las capacidades del humano, que veremos un poquito más adelante. O sea, a través de esa capacidad de repetir las cosas millones de veces. Nosotros aprendemos de una forma un poquito más ordenada, más eficiente, pero la máquina puede aprender también mucho más en base a utilizar millones o decenas de millones o trillones de combinaciones. Aquí estos muñecos no saben hacer absolutamente nada y habéis visto que son capaces de aprender a jugar al escondite y además saber utilizar las diferentes herramientas para defenderse, atacar al contrario, etcétera, etcétera. Y esto es algo que estamos viendo, esto no es ciencia ficción, esto es algo que está pasando en el día a día. Pero bueno, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos, según en el mundo empresarial, es básicamente ayudar a negocio a resolver problemas complejos a través de los datos, ¿vale? Se habla de ciencia, pero yo creo que también es mucho más arte que ciencia. Es cómo el humano, a través de la aplicación de su creatividad y utilizando las máquinas, la computación básicamente, los ordenadores, son capaces de resolver problemas de negocio. Y esto se llama ciencia también porque sigue un proceso que imita al método científico. Es decir, pues yo tengo una serie de un problema de negocio que resolver, tengo unos datos, intento resolverlo a través de una aproximación. Si me funciona, me la quedo y la implanto en la empresa y si no, vuelvo a repetir. Y por eso se llama ciencia. Y se llama ciencia también porque involucra una serie de conocimientos científicos dentro del ámbito de la computación, de la estadística, etcétera, etcétera, incluso del negocio, para resolver problemas concretos de las compañías. No os asustéis un poco con la terminología porque ahora lo aterrizaré en algunos casos prácticos, ¿vale? Aunque todo esto de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, no es nada nuevo. En 1930 ya teníamos sistemas que eran capaces de sintetizar la voz. O sea que, bueno, la diferencia en, digamos, el contexto actual con respecto a lo que había ya en la industria, en la tecnología, incluso en el campo de la academia, que digamos que todas las técnicas que estamos ahora mismo aplicando pues se han inventado hace 30, 40 años, es que nos cambian ciertos elementos en el contexto. El primero es, tenemos nuevos algoritmos que aplicar, como el que vemos anteriormente, tenemos unas capacidades de computación grandísimas, tenemos la nube, tenemos ordenadores cada vez más potentes que nos permitan hacer cosas que hace 10 o 15 años eran impensables a nivel de computación. O sea que ahora mismo, y lo que nos va a venir, ahora mismo estamos hablando de la entrada de los primeros prototipos de ordenador cuántico y eso va a cambiar la capacidad de computación y la posibilidad de resolver problemas que hasta hace muy poquitos eran ciencia ficción. Tercer elemento es que cada vez hay más científicos de datos y los programas como el que estamos haciendo de Valley ayudan a que haya cada vez más gente que sea capaz de explotar esa información compleja, esos algoritmos complejos. Y por último, hay una infinidad de herramientas gratuitas que te permiten llevar todo este software complejo a las empresas. Con lo cual, hay 4 condiciones que hace que digamos que cualquier empresa pueda explotar esta información. Y hablo de una condición de que ya el tamaño de la empresa no es importante. O sea, tenemos proveedores de soluciones de inteligencia artificial como son Google, Amazon, etcétera,
que tengan capacidades de computación, capacidades de tratamiento de la información sin necesidad de tener un equipo de 100, 200 personas para tratar la información. Con lo cual, estas condiciones, sumadas a la cada vez más digitalización de las empresas, hacen que sea un caldo de cultivo ideal para que las empresas puedan generar ciertas diferencias competitivas, como en nuestro caso, por ejemplo, en Idealista, a través de la explotación de la ciencia de datos. Y esto está cambiando sectores completamente. Y de hecho, uno de los temas que ahora mismo se pone encima de la mesa, disculpad, es la hiperautomatización, que no es más que juntar la ciencia de datos e inteligencia artificial con la automatización de procesos. Es decir, estamos viendo cómo competidores son capaces de revolucionar una industria a través de la robotización de sus procesos. Por ejemplo, Amazon. Tenemos también competidores que en el ámbito digital son capaces de automatizar procesos, por ejemplo, de alta de clientes en una aseguradora o un banco. Todo este tipo de procesos que mezclan la inteligencia artificial, la ciencia de los datos y la robotización en el mundo físico, en el mundo, digamos, virtual, es lo que va a hacer que las empresas puedan dominar un sector o perder esa oportunidad. Y ahí es la ciencia de datos el elemento central que hace que estas empresas puedan cambiar. Y cada vez hay más demanda de estos puestos. Se dice o se preveía que para el año pasado el número de puestos que iba a crear la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, iba a compensar todos los puestos que se van a destruir. Aquí hablamos de sustituir tareas mecánicas para las que el humano pues, tiene poco que aportar, por tareas mucho más creativas en las que el humano se va, digamos, a utilizar una especie de elementos que le van a ayudar a mejorar sus capacidades. Y, por ejemplo, voy a poner el caso de la identificación de caras, ¿no? Hasta hace unos años, en 2014, los humanos eran todavía ligeramente mejores que las máquinas a la hora de identificar personas en fotos, ¿vale? Estamos hablando de que el 97%, que el humano tiene una fiabilidad del 97,53% a la hora de clasificar una cara. Yo veo una cara y sé que es Juan Luis, es Elena, soy yo. Y la máquina en ese momento, hace unos 6 años, tenía un 96%. Bueno, eran bastante precisas, pero bueno, había cierta dominancia del humano. En este punto, ahora estamos en que la máquina es prácticamente infalible, acierta en un 99,97% de las veces, y el humano está en el 97, no ha mejorado. Y esto lo vamos a ver en muchísimos procesos. Y son procesos además complejos de tratamiento de la información, con lo cual lo que estamos viendo es que hay tareas que a la larga el humano nunca va a poder ganar a la máquina y además no tiene el tiempo suficiente. Es decir, si quisiéramos clasificar 100 millones de fotos, pues tendríamos que pagar a mucha gente para hacerlo. Con las máquinas tenemos elementos muy precisos y que además nos va a costar muy poquito ese tratamiento. Entonces, tenemos que dedicar al humano a lo que realmente sabe hacer. Tareas creativas, desarrollo de producto, pensamiento complejo, pensamiento crítico. Entonces, bueno, tenemos que cada vez más ser capaces de poder utilizar esas capacidades de manejo del dato para separar lo que hace el humano de lo que hace la máquina y para que nosotros como humanos seamos cada vez más productivos y demos un mayor valor a la empresa. Y esto es un modelo que ha salido hace poquito y este modelo utiliza inteligencia artificial para crear. En el proceso creativo, que pensamos que es como muy humano, pues ya empiezan las máquinas a ponernos un poquito contra las cuerdas. Este es un modelo que se llama DALL-E, que trata de crear imágenes en base a texto. Estas son imágenes que se han creado de manera automática, que no existen en ningún lado, en base a poner, créame una imagen que sea un sillón con la forma de un... joder, no me sale... Aguacate. de un aguacate. Es que siempre me sale la palabra en En inglés, ¿no? inglés. Entonces, automáticamente el sistema está generando esta información. ¿Y esto dónde nos lleva? Nos lleva que en unos años el desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones o de interfaces web sean asistidas por el computador. Es decir, vamos a decir, quiero hacer una página muy parecida a la de Amazon, pero con este color, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las tareas que ahora mismo se parecen creativas, son desarrollo, algo de creatividad, van a estar asistidas por el computador, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es una transformación completamente de muchísimos procesos y en la medida que nosotros seamos capaces de manejar esas herramientas, vamos a estar adaptados al trabajo que nos vamos a encontrar dentro de
10 o 15 años, ¿vale? Y este es un caso muy, muy claro en el que os podéis imaginar cómo va a ser el desarrollo de las páginas, las aplicaciones en el futuro. Va a ser, me gustaría tener una página que me haga esto, 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 se parezca a esta y tenga el aspecto de mi logotipo y que encima sea divertida, ¿vale? Entonces, dame 3 prototipos. El sistema va a prototipar y tú vas a elegir y tu función va a ser elegir, pensar modelos de negocio, pensar en un nivel de abstracción muchísimo mayor, ¿no? Pensar, y todo esto que parece ahora mismo que no es una tarea mecánica, se va a convertir en tareas mecánicas, ¿vale? Y es un poco lo que hablaba antes de la hiperautomatización. Se van a hiperautomatizar procesos pues, digamos, de provisión de servicio y procesos también de construcción de soluciones, prototipado, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que esto ya no es ciencia ficción, sino que ya hay herramientas que en poco tiempo, y hablamos de plazos a lo mejor 5 años, en los que industrias completas van a cambiar. Y van a cambiar, yo creo que para bien, ¿no? O sea, al final el humano va a dedicarse a pensar, a esa actividad un poquito que la máquina no puede hacer, porque esto que vemos anteriormente no es más que empezar a probar muchas veces, ¿vale? Y a través de probar muchas veces conseguimos muchos resultados que se parecen a lo que estamos buscando. Pero eso no quiere decir que la máquina sea inteligente, que sepa lo que está haciendo, sino que tiene mucha capacidad, tiene mucho músculo para hacerlo. Todo este proceso ya está cambiando industrias. Bancas, seguros, comercio electrónico, logística. El caso de logística lo conocemos todos a través de Amazon. Telco es suministro de energía. Estamos viendo cada vez que la generación de energía es distribuida. Todo esto combinado con el manejo de la información adecuada, pues va a hacer que el modelo, por ejemplo, energético de producción, distribución y comercialización no se parezca en nada a lo que conocemos ahora. Pues cada uno podrá eso, producir en su casa, vender a quien sea, va a haber modelos de negocio y además la propia industria se está digamos, cambiando totalmente. La automoción es un claro ejemplo. Tenemos coches autónomos, tenemos nuevos modelos de negocio, todo esto pivota en conocer muy bien a nuestro cliente, el dato y explotar todas estas capacidades de inteligencia artificial. En Housing Real Estate, pues nosotros estamos cambiando todo nuestro modelo a ser un marketplace en el que el dato es el elemento central, ¿vale? En cuanto a deportes, pues bueno, ya sabéis, cada vez el deporte está más sensorizado, tanto en el ámbito amateur como en el ámbito profesional. Y en medios, pues bueno, tanto más o menos lo mismo. Pues bueno, como vemos aquí son 8 casos de industrias que se están transformando completamente a través del dato y todas ellas están demandando de una manera bastante importante la presencia de los científicos de datos, que son los que ayudan junto a la gente de producto a hacer la transformación de estas compañías. Uno de los ejemplos es en una industria bastante tradicional como es el retail, es el caso de Stitch Fix, que bueno, que ellos presumen bastante que la ciencia de datos es su elemento central, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, ellos tienen un modelo de negocio en el que el suscriptor contrata los servicios de esta compañía para que cada mes le envíen 3 prendas que si, digamos, se las quedan con un descuento y si no las tienen que devolver y el mes siguiente digamos, esta tienda le envía otras. ¿Cuál es el modelo de negocio? Un poco por qué tiene éxito Stitch Fix, pues porque actúa, hace muy bien la parte de ciencia de datos en la que es capaz de identificar las necesidades de ese cliente en todo momento con los diferentes productos que tiene. Entonces, su éxito es que la gente no devuelva prendas y que pueda vender y que la gente se las quede y se las pague. Entonces, su éxito es utilizar la información para crear primero ese modelo de negocio que no existía y segundo, para que sea rentable. Y bueno, en este caso, bueno, lo hemos visto también en otras industrias, pero básicamente lo que sí me gustaría poner encima de la mesa, y con esto termino, y casi prefiero que me preguntéis un poco tanto qué significa la ciencia de datos, cómo lo veo, etcétera, o la pregunta que queréis plantear, a que tenemos que estar preparados para el futuro. El futuro de la empresa y la empresa del futuro, la sociedad del futuro, va a ser una empresa en la que convivan procesos automáticos complejos que ni siquiera pensamos ahora mismo que son automatizables, lo que se llama la robotización, la humanización de ciertos procesos mecánicos, ¿vale? O sea, es decir, vamos a poder hacer que los procesos mecánicos los haga la máquina, pero la parte creativa que está pegada al proceso mecánico la humanicemos, digamos que el humano haga tareas mucho más agradecidas. Y eso va a hacer que la gente esté más satisfecha, trabaje menos horas y pueda pues, progresar de una manera más adecuada en las compañías. Flexibilización de las organizaciones,
Al final va a hacer que las empresas sean mucho más resistentes ante problemas. En el caso del COVID, por ejemplo, si nosotros tenemos bien, la empresa está bien digitalizada, nuestros datos nos permite tomar decisiones, o sea, no dependemos tanto de la ubicación física, e incluso el entorno físico puede estar robotizado. En el caso de una planta de producción, hace que tu empresa sea menos dependiente ante este tipo de problemas, ¿vale? Que puede ser un problema de contaminación, puede ser un problema, como en este caso, de una enfermedad. Entonces, si en algún momento la producción, o sea, las personas no pueden ir a la planta, si todo lo tenemos mecanizado, va a ser mucho más fácil que garanticemos la continuidad, ¿vale? Y por último, la industrialización del conocimiento. Todo esto que tenemos en las cabezas, a veces las compañías no pueden aprovechar el conocimiento que tienen las diferentes personas de la compañía porque trabajan en silos independientes, porque el conocimiento no se extiende. Entonces, de la medida que podamos trabajar con el dato, ese dato se pueda compartir, podamos accionarlo, hacer ese conocimiento que está en las cabezas, llevarlo a procesos automáticos, vamos a conseguir escalar nuestro negocio y hacer que datos que a lo mejor no explotábamos en nuestro negocio, pues porque no sabíamos cómo, los estemos explotando. Y pongo el caso, por ejemplo, en Idealista, que manejamos dato de portal desde 2001, que ahora mismo estamos vendiendo a compañías de diferentes sectores para saber cómo evoluciona el precio de la vivienda, pero también nos ayuda a crear nuevos modelos de negocio. Entonces hemos montado 2 portales, que uno se llama Idealista Energy y otro se llama Idealista Maps, que nos permiten montar nuevos modelos de negocio en paralelo al que tenemos. Y con esto termino mi pequeña charla, que básicamente era, primero, contaros que el mundo está cambiando y está cambiando de verdad. Hay una revolución industrial de verdad, se llama la cuarta revolución industrial, está sucediendo, que hay elementos que están disparando este cambio en las empresas, la sociedad, etcétera, etcétera. Tercero, que las empresas cada vez van a competir en este, digamos, mercado del conocimiento y tenemos que estar adaptados. Y si después, como empleados, queremos tener una posición relevante en las empresas, yo creo que uno de los mejores sitios donde tener esa posibilidad de influir es como científico de datos o como las áreas de data. Y poco más. Ahora ya es vuestro turno para preguntar. Pues nada, David, mil gracias. Como decía David, os invitamos a plantear cualquier cuestión que se os haya quedado en duda o incluso alguna reflexión o alguna cosa que aportar. Bienvenido sea. Así que bien en el chat o bien desbloqueándoos el micro, podéis intervenir si os apetece. Se han quedado mudos. Sí. Si queréis, yo os puedo contar, ya que estoy aquí. Y ya... Tenía para hacerte una pregunta, David. Sí, claro. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias, ¿no? Muy interesante lo que cuentas y estamos en esta sociedad ahora disfrutándola porque la verdad es que ofrece un montón de oportunidades, ¿no? Y desde la atalaya de Idealista, ¿no? Donde tenéis un montón de información de lo que se está moviendo, hablando del sector que conocéis, pero si no, de cualquier otro que tú tienes Sí. conocimiento de muchos más. ¿Dónde crees que están sintiendo más el dolor las empresas en el ámbito de los datos? ¿Dónde ves tú que hay mayor necesidad de que se les empiece ayudando? ¿No tienen ni idea y es ponerles los pies en el sitio? ¿O ya empiezan a tener claro por dónde aplicar todos estos conocimientos para generar beneficio, evita, retorno? Pues yo creo que o sea, es muy difícil y nosotros lo vivimos bueno, yo creo que todo el mundo que nos dedicamos a esto lo sufrimos. Y porque nadie sabe, por mucho que la gente hable del dato, nadie sabe exactamente qué es. Yo creo que la pupa se está haciendo en 2 sitios, nos duele en 2 sitios. Uno es en las áreas técnicas, ¿vale? La parte más de ingeniería, de disponibilidad del dato, porque eso además es un trabajo arduo que lleva tiempo, el dato no se puede explotar. Esos modelos tan bonitos, ¿sabes? Bueno, que no se pueden explotar de la noche a la mañana. El dato tiene que estar bien curado, como si fuera un jamón, ¿no? Para que se pueda explotar. Eso uno. Y el otro es en las áreas digamos, de toma de decisiones. La gente en las áreas usuarias no lo sabe, no sabe cómo articular el dato. Entonces nosotros intentamos hacer pequeños programas de formación dentro de la compañía como en 2 tracks, 2 caminos. El camino del usuario de negocio, por decirlo de alguna forma, que no es usuario de negocio, es una persona de recursos humanos, puede explotar todo esto a través del People Analytics, ¿vale?
una persona de finanzas lo puede explotar con una orientación financiera. La persona de producto, pues la que sea. Entonces, yo creo que el problema no es el científico de datos que está en el medio, el problema son los extremos. En el dato, articular eso, la cultura del dato, porque por un lado el dato cuando estás en el ámbito más en crudo, muchas veces se trata desde un punto de vista tecnológico y es un error. Y además, a mí lo que me parece que es que las organizaciones tecnológicas del dato de momento no están muy maduras. Entonces yo creo que el problema ahora mismo está en los extremos y aunque los algoritmos estén muy avanzados, etcétera, etcétera, aún queda mucho camino a nivel cultural en las empresas, en la cultura del dato, la empresa data driven y demás. Eso requiere un cambio cultural bastante grande. Yo creo que el tema está también que hay mucho programa de formación de científico de datos, de ingeniero de datos. Hay poco programa de formación de datificación de la compañía, de cómo las empresas que están en la compañía, perdón, las personas que están en una empresa son capaces de entender cómo se tiene que hacer ese cambio hacia una empresa data driven. Entonces yo creo que ahí es donde está el gran reto, ¿no? Es cómo conseguimos enseñar eso a las empresas. No sé si me he extendido Completamente mucho, de David, ¿o acuerdo. no? Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Sí. David. Y engancho un poco también con el programa, el máster. Un poco el máster tiene como objetivo, y tal como se estructura, es conseguir que esto se empiece a aplicar, ¿vale? Entonces el programa empieza con un diploma que habla de cómo esto impacta el negocio y después ya vas empezando a ver cómo se pueden manejar los datos. Pero siempre el objetivo principal de este programa, como tiene que ser en cualquier cosa, es poder aplicarlo, porque no sirve de nada que te dediques a estar un montón de horas en un programa para que llegues a la empresa y no sepas cómo articularlo. Yo creo que lo primero es, independientemente de la complejidad de las soluciones, la solución la que mejor funciona es la que se pone en producción. O sea, no es la más compleja, la más sofisticada, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga Yo te voy a hacer ganas de una, intervenir? David, la verdad, Vale. que me parece muy interesante el caso de Idealista. ¿Cómo conseguisteis cambiar la cultura? Porque al final Idealista, o sea, yo creo que pocos saben todavía todo lo que estáis haciendo desde el punto de vista de datos, ¿no? Y como bien decías, os estáis convirtiendo casi en un marketplace, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa transición? ¿Vino liderado muy desde arriba en la organización? Cuando tú te incorporaste, ¿fuiste tu artífice de crear esa cultura del dato tan importante? Porque al final yo coincido contigo y por los casos que vemos en las empresas a las que acompañamos desde Vale en sus procesos de innovación y transformación, crear la cultura del dato es algo muy complicado, ¿no? Cuesta mucho. Y es clave precisamente la incorporación de figuras como la tuya y de científicos de datos en la organización para que ir creando esa cultura. Pero ¿cómo lo viviste? Por si puedes completar la charla con esta experiencia. Pues yo te diría que es un poco casualidad, ¿no? Porque o sea, la Idealista llevaba explotando la información desde desde el principio de los tiempos, pero desde un punto de vista más tradicional. Es decir, pues tengo mi departamento de BI, entonces en 2015 Idealista compra la participación de una empresa que se dedicaba básicamente a vender tasaciones automáticas, pero porque le interesaba, porque llevaba bastante tráfico, ¿no? Tenía, digamos, todo el catastro completo en la página web, entonces eso cuando tú buscabas cualquier calle de España te llevaba tráfico. Por casualidades de la vida, pues yo me incorporé en el proyecto y empecé a trabajar en ese punto. Entonces, yo creo que la clave aquí siempre es demostrar valor. O sea, en el fondo, yo me encontré un folio en blanco, bueno, mejor dicho, el equipo se encontró un folio en blanco, pues lo que hemos intentado conseguir es que la gente entienda en la compañía que debe hacer esta transformación y que además está asociada a un éxito en el negocio. Entonces, hemos visto cómo en un plazo de 3 años llegamos a una cifra de negocio de varios millones de euros con la venta de información. Hemos visto también cómo estamos transformando ciertos productos, pero ha sido siempre desde abajo arriba. Hemos intentado siempre demostrar valor. Cuando demostramos valor, conseguimos recursos. También es verdad que nuestra empresa es un poco particular en ese sentido. Delega mucho los equipos la toma de decisiones. O sea, en otras empresas quizá viene más marcado desde arriba,
En nuestro caso, esa transformación ha sido, primero porque teníamos una visión, o yo tenía una visión de lo que es la estrategia del dato, pero en su gama más amplia, es de cómo tenemos que transformar la compañía para que ese dato pueda articularse. Eso tiene que ver con qué tecnología lo tenemos que explotar, cómo tenemos que explotarlo con soluciones avanzadas de ciencia de datos y cómo tiene que engancharse el proceso de desarrollo de producto con esta explotación del dato, porque entendemos también que, y nos ha pasado que el desarrollo de producto no es el que manda al científico de datos qué es lo que tiene que hacer, sino muchas veces es el científico de datos es el que propone, o el ingeniero de datos es el que propone lo que se puede hacer y el responsable del producto decide si eso encaja con lo que puede necesitar un cliente al final. Entonces, mucho conocimiento parte del dato. O sea, digamos, el conocimiento del desarrollo de producto puede partir de dos extremos. Uno es el mercado, es decir, conozco bien al usuario, lo que se puede demandar, la necesidad, etcétera, etcétera. Pero también el conocimiento de lo que tú puedes hacer. Y parte de lo que tú puedes hacer está en el dato. O mejor dicho, ¿qué capacidades puedo tener? Esas capacidades que puedo tener vienen del dato o del dato que puedo incorporar de terceros. Entonces, yo creo que la clave ahí es poder juntar esos dos mundos. Y juntando esos dos mundos eres capaz de proponer un montón de cosas que te pueden generar negocio. Y eso genera recursos, confianza, etcétera. Al final yo siempre digo que nuestro negocio del dato es de confianza. Nosotros vendemos confianza, no vendemos soluciones. Y cuando hablo de vender confianza es que si alguien tiene que tomar una decisión en base a ese dato de por sí no queda en un sitio. Eso al final, cuando vendemos un dato a un fondo de inversión es porque va a tomar una decisión con ese dato. Cuando vendemos ese dato o una agencia utiliza esa información es para tomar una decisión. Cuando alguien entra en el portal y utiliza la información para tomar una decisión de compra de una casa, es porque se está fiando. Si alguien no se fía, todo tu trabajo no vale para nada. Entonces, el primer elemento es crear confianza, tener una visión, crear confianza, generar valor de verdad y euros al negocio y con eso hacer crecer la rueda, pero siempre con esa visión de hacer las cosas bien y siempre pensando un poco en el largo plazo. Sobre todo porque los procesos de transformación de datos, aparte de cambiar las cabezas de la gente, requiere un trabajo técnico analítico de largo plazo. Es decir, nosotros el modelo de datos hemos tardado unos 2-3 años en tenerlo más o menos decente. O sea, entonces no puedes tomar las decisiones de un día para otro. Con lo cual, si no tienes una visión, eso no va a funcionar tampoco. Estupendo. Mil gracias, David, por compartir Nada. tu experiencia. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Pues nada, Elena, cuando quieras. Pues nada, sí, damos por finalizada esta pequeña charla. Mil gracias, David, por estar con nosotros y haber podido contar contigo. Esperemos que os haya gustado, os haya parecido interesante y nada, quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias a todos. Que paséis buena Gracias. tarde. Gracias, buenas Gracias. tardes.